Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Ahora, esa palabra gracia es de suma importancia aquí. ¿Por qué? Primero que nada, como dije la semana pasada, este libro de Gálatas es para Pablo su defensa de la sentencia que tomaron o la decisión que tomaron en el concilio de los apóstoles en Actos capítulo 15 en Jerusalén. ¿Ok? Habían tomado una decisión muy importante. Pablo y Pedro, los dos, estaban predicando antes de Actos 15 el evangelio de la gracia. Pero había una duda entre los hermanos en Jerusalén, especialmente los apóstoles, una duda en cuanto a este mensaje de gracia. La duda tenía que ver con mezclar la gracia con las obras o no mezclar la gracia con las obras. Una decisión muy importante entre ellos. Entonces llegaron Pedro, los otros apóstoles, al concilio o a la reunión de negocios allá en la iglesia de Jerusalén, y junto con Pablo y Barnabás, y tomaron la decisión de que de ahí en adelante era una doctrina firme de la iglesia que ya no se predicara un evangelio de gracia y obras mixtas. ¿Ok? Tiene que ser solamente la gracia. Entonces Pablo dice, versículo 6, dice ahí: estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Otro que incluye las obras. ¿Ok? Entonces, hay solamente dos evangelios. El evangelio de la gracia, bueno, hay más que dos evangelios, hay 10 en la Biblia, pero estamos hablando del mundo de hoy por hoy. ¿Ok? Hay solamente dos evangelios. Uno que es verdadero, la gracia del Señor Jesucristo, y otro que es falso, que es todas las religiones de este mundo que mezclan la gracia de Dios con las buenas obras. ¿Ok? O sea, gracia o gracia y obras, dos. Hay dos. Entonces, elija tú, porque canto yo. ¿Ok? Como dicen los cubanos, ¿no es así? Ok. Entonces, dos formas, dos evangelios, dos caminos. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Hay una diferencia enorme entre la religión y la gracia del Señor. ¿Ok? En el versículo 7. El cual no es otro. Ahí está el asunto. Este otro evangelio, gracia y obras, este otro evangelio no es un verdadero evangelio. Es mentira. Es una mentira inventada por la religión. ¿Qué dijo Carlos Marx? Dijo: la religión es el opio de las multitudes. ¿Qué quiere decir él? Estaba diciendo que la gente, el pueblo, se embriague, se emborracha, ¿ok?, por la religión. Y él tenía razón. La religión es lo que hace ciego a la persona. La religión no abre los ojos de nadie. La religión es los ritos que uno ejecuta o hace para poder agradar a Dios. Y sabemos, ahora venido Jesucristo, una vez venido Jesucristo a la tierra, ya sabemos que a Dios no le agrada nada menos su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, si
tú tienes el Hijo, tú tienes la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Versículo 7, el cual no es otro. Gracia y obras no es otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Ahora, hay básicamente tres maneras de ver esto. Tenemos, número uno, la salvación por medio de obras. ¿Ok? Fe y obras. ¿Ok? Para obtener la salvación. ¿Ok? Tenemos dos. Fe y obras para mantener la salvación. Y tenemos fe solamente. ¿Cuál es el verdadero evangelio hoy por hoy? Número 3. ¿Ok? La gracia del Señor. Fe solamente. ¿Ok? Mira el versículo 7, el cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿qué? Gracia y obras. Otro evangelio del que os hemos anunciado sea maldito. Oh, lenguaje fuerte, ¿no? Pablo diciendo, maldito el que predica otro evangelio, fe y obras. Dice versículo 6, gracia del Señor Jesucristo. Pero ellos quieren mezclar un elemento de obras en la salvación. Mira capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. ¿Ok? Circuncisión. Las obras de la ley. Mira versículo 4. Bueno, versículo 3. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, las obras de la ley, que está obligado a hacer toda la ley. Mira eso. Ok, si quieres mezclar las obras con la fe, estás bien. Pero hay que cumplir toda la ley, no un solo punto que te convenga. Ok. 4. Cristo se ha hecho para vosotros inútil los que pretendéis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Entonces, lo que está diciendo Pablo, hay dos evangelios. El evangelio verdadero, que es la gracia del Señor Jesucristo, sin obras. Sin obras. Y otro evangelio. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, capítulo 1. ¿Ok? Dice Pablo, versículo 8, maldito. Bueno, una persona maldita, ¿para dónde va? Al infierno. Mira el versículo 9. Como antes hemos dicho, si ahora tornamos a decir otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio de que habéis recibido, sea que maldito. Entonces, Pablo está enviando a la persona que predica otro evangelio, aparte de la fe solamente. Esa persona irá directamente al infierno.
lo dice Pablo. Ahora, la Iglesia Católica lo dice la misma cosa, pero lo que dice la Iglesia Católica, ellos tienen en el Concilio de Trento, hicieron unas reglas, unas leyes, unos ritos católicos, diciendo que alguien negare la transubstanciación, es decir, la transformación del pan y vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, uno que negare eso sea maldito, dice la Iglesia Católica. Entonces, dice Pablo que la Iglesia Católica es maldita. Dice la Iglesia Católica que Pablo es maldito. ¿A quién tú vas a creer? Elija tú. ¿Ok? ¿Pablo tiene razón o la Iglesia Católica tiene razón? ¿Cuál de los dos? Yo no maldigo a nadie para que lo sepa. Yo nada más leo la Escritura que dice que el que predicare o creere este evangelio, fe y obras, es maldito. No puede, has caído de la gracia. Ahora, los grupos carismáticos enseñan que caer de la gracia quiere decir perder la salvación. No. Los que pretenden ser justificados por la ley, ellos han caído de la gracia. No los que han pecado después de haberse sido salvo. ¿Ok? No. Caer de la gracia no es vivir en el pecado, ni pecar una vez salvo. Caer de la gracia es procurar justificarte por medio de la ley. Eso es lo que se llama caer de la gracia. Más nada. Entonces, tuercen las palabras de Pablo porque quieren mezclar las obras con la gracia. Y dice Pablo, maldito. ¿Okay? Eso es una perversión de lo que se llama la gracia. Perversión porque dice el versículo 7, quieren pervertir el evangelio de Cristo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Yo soy discípulo de Pablo, amén. Soy seguidor, imitador de Pablo. Así como todo el mundo debe ser. Amén. Ok, entonces dice Pablo, maldito, versículo 8. Dice versículo 9, maldito. Ok, este otro evangelio, mira, 2 Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Entonces, esto está bien claro en las cartas de Pablo. No hay confusión en esto. Y los que meten confusión son los que pervierten y tuercen las palabras de Pablo. 2 Corintios 11:4. Versículo 3. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. ¿Tú sabes qué es simplicidad? Simplicidad es la sencillez de nuestro evangelio. Ser salvo por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, sin obras. Una vez mezcladas las obras en este evangelio, ya no hay simplicidad, hay complejidad. No sé si es una palabra o no. Complicaciones, exactamente. ¿Ok? Ya no es sencillo, ahora es complejo. Metiendo obras en el asunto. Lo dice Pablo, simplicidad que es en Cristo, versículo 4. Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio de que habéis abrazado, le sufriríais bien. Pero yo pienso que en nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que vienen los que predican un evangelio mezclado con obras. ¿Y qué pasa? Los sufren. No, eso no, él es mi hermano en Cristo, yo lo amo igual, no hay problema. Sí hay problema.
Dice Pablo, hay problema, sea maldito. Ahora, esto nos trae a un problema. Porque Pablo está diciendo que los que predican otro evangelio son malditos. ¿Ok? Hay los que predican fe y obras para obtener la salvación. Estos grupos incluyen la iglesia católica para obtener la salvación. Los musulmanes, los episcopales, los testigos de Jehová, los ortodoxos, los adventistas del séptimo día, todos estos grupos aquí, los mormones, enseñan un evangelio, predican un evangelio que es una mezcla de fe y obras para obtener la salvación. Ahora hay otros grupos que predican la fe para obtener la salvación, pero para mantener la salvación una vez salvo, para mantener la salvación, mezclan obras. ¿Ok? Y esos grupos son los carismáticos, los metodistas, los congregacionales, los nazarenos, otro grupo así. Hay grupos de bautistas, pero primordialmente y mayormente los bautistas tradicionalmente a través de los siglos ha predicado un evangelio sin obras, ni para ser salvo ni para mantener la salvación. Hay grupos ahora de bautistas en Cuba, sí, entiendo eso. Ok. Y aquí también. Y aquí también, pero no tradicionalmente aquí en los Estados Unidos los bautistas están bien en esta cosa. Ok, tradicionalmente. La salvación sin obras. Ok, hay dos grupos que predican la salvación sin obras. Los bautistas, la mayoría, y los presbiterianos. Ok, ahora, aquí está el problema, el punto de controversia. Sabemos que estos son malditos, no hay remedio, van al infierno, porque han mezclado, dice Pablo, no lo digo yo, están enojados ahora, ¿verdad? Porque estoy diciendo que van al infierno, pero no lo dije yo, lo dice Pablo. Pablo dice malditos, los que tuercen o pervierten la gracia de Cristo. Estos han caído de la gracia. ¿Ok? Fe y obras para obtener la salvación. Pregunta: ¿son estos grupos también malditos? Yo digo que no. Aunque han caído en mala doctrina, la realidad, yo creo que los que son salvos dentro de estos grupos aquí, los carismáticos, pentecostales, metodistas, congregacionalistas, nazarenos, dentro de todos estos grupos que están enseñando la salvación por medio de fe solamente, aunque han caído en mala doctrina para enseñar que la salvación se mantiene por obras, yo creo que no son malditos. La doctrina es mala de ellos, estoy seguro de eso, y viven en temor, pero la Biblia dice: el amor perfecto echa fuera todo temor, todo miedo. Amén.
Entonces, nosotros los bautistas no vivimos en temor, sino en el favor del Señor. Pero estos grupos aquí pasan toda la vida temiendo la pérdida de la salvación. ¿Ok? Pero creen que son salvos. Una vez un famoso pentecostal que se llama Jimmy Swaggart aquí en los Estados Unidos siempre andaba predicando en el televisor, bueno, los que creen en la seguridad eterna, eso es una doctrina abominable y maldita, dijo él. Pero él cayó en un pecado enorme. Le sorprendieron con unas prostitutas, ¿verdad? Y eso fue un escándalo nacional, porque era un famoso predicador, ¿verdad? Pentecostal. Exactamente. Entonces él salió en el televisor con lágrimas así, llorando, me arrepiento de la vida. Pero él nunca dijo que se había perdido la salvación. Enseñando a todo el mundo, no, la seguridad eterna es una falsa doctrina. Pero nunca había dicho, después de haber sido sorprendido en su pecado, nunca dijo, bueno, yo perdí la salvación, ahora me he vuelto a renacer. ¿Ok? Nunca dijo eso. Es una mentira lo que enseñaba él. ¿Ok? No se puede... mira, yo creo que Jimmy Swaggart es mi hermano en Cristo. Tristemente. Y yo creo que él tampoco ha perdido la salvación. Aunque lo creyera él, no lo creo yo. Porque yo creo en lo que se llama la seguridad eterna. ¿Ok? Soy salvo y mantenido por Cristo, no por mis buenas obras. Amén. Amén. Entonces, estos grupos sí, malditos. Estos grupos no, aunque la doctrina de ellos es todavía torcida. ¿Ok? Y por supuesto, estos grupos, los que son salvos, no son malditos. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Entonces, fe y obras en esta época iguala infierno. ¿Ok? Esa enseñanza iguala infierno. ¿Ok? Si tú pretendes ser salvo por la fe y la ley, vas al infierno. En esta época. Ya, definitivamente, no hay remedio. Versículo 9. Como antes hemos dicho, así ahora tornamos a decir otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Ok? Dice versículo 10, Pablo, ¿por qué persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O procuro de agradar a hombres? Porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Me gusta eso. Porque hoy en día hay muchos hermanos que siempre toman en cuenta los criterios de los hermanos. ¿Ok? Y Pablo dice, eso es malo. Eso no conviene a ningún predicador del evangelio. Pablo está predicando un evangelio y a él no le importaba nada lo que decía los hermanos en Jerusalén, que estaban, en versículo 7, inquietando a los demás. Estaban diciendo, no, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, no, los gentiles también tienen que observar a la ley de Moisés, guardar los 10 mandamientos o no son salvos. No, eso todo es mentira. Y Pablo, quien era fariseo, era de ellos. ¿Okay? Era un sacerdote así como ellos. Él era celoso por la ley. Muy celoso. ¿Okay? Vamos a ver en un momento cuán celoso era. Pero Pablo, que era celoso fariseo así como ellos, una vez salvo, mantenía su hilo de pensar, es decir, su doctrina correcta, el evangelio puro de Jesucristo, la gracia sin obras. Y no le importaba nada lo que decían los hermanos. Entonces, lo que hace falta hoy en día en nuestra iglesia y en la cristiandad moderna es hombres y mujeres de convicción,
que están dispuestos a pararse firme por el Evangelio de Jesucristo y la sana doctrina, y no mezclar las obras y no tomar en cuenta lo que dicen, lo que opinan los hermanos. ¿Ok? Eso es lo que nos hace falta. ¿Ok? Coraje, hermano, por favor. ¿Ok? Esfuérzate. ¿Ok? Sé, hermano, sé valiente por la fe. ¿Ok? Y no deja que ellos vengan para enflaquecerte y para que tú te debilas pensando, oh no, los hermanos me van a rechazar. ¿A qué te importa eso? Amén. ¿Ok? Amén. Versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido anunciado por mí no es según hombre. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo esta doctrina? ¿De dónde? Mira, mira capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Vine empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo recibió este evangelio por revelación. Dios le había dado esta revelación directamente. ¿Cuándo? Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver. Ok. Actos 2. Pedro está predicando ¿qué? La salvación por el arrepentimiento y el bautismo, fe y obras. Actos 2. Actos 8. Felipe está predicando un evangelio sin bautismo. Lo dice al eunuco etíope: puedes ser bautizado si ya crees. Dice Felipe: si bien creyeres, puedes ser bautizado. Entonces la condición del bautismo era ¿qué? En Actos 8. Fe sin el bautismo. La fe primera y el bautismo segundo. Pero Pedro estaba predicando: arrepiéntense y sed bautizados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, esto es otro evangelio. Ya en Actos 8, Felipe había recibido también la revelación de la gracia del Señor Jesucristo sin obras. ¿Para quién? Un gentil, un etíope. ¿Ok? Fe sin bautismo. En Actos 9 se convierte Pablo. ¿Dónde? En el camino llegar a Damasco, la ciudad en Siria. Pregunta: ¿cuándo se salvó Pablo? Cuando fue bautizado por ¿cómo se llamaba ese tipo? No Apolos, el otro. Mira Actos 9. Actos 9, versículo Ananías. Se llamaba Ananías. Versículo 17, 9:17. Ananías entonces fue y entró a la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor, a saber Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió luego la vista y levantándose fue bautizado. Pregunta: ¿cuándo fue salvo Pablo? ¿En el camino llegar a Damasco o cuando estaba con Ananías bautizándose? En el camino. Le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ok? Entonces él ya había reconocido a Jesucristo como su Señor. Y 3 días después
todavía ciego de la vista, bueno, él veía, pero de una manera espiritual, ¿no? ¿Ok? Pero ahora ciego de la vista, llega a la casa de Ananías y es bautizado, pero después de su salvación. ¿Ok? No hay obras, fe sin obras. ¿Y qué pasa? Capítulo 10. Pedro está con Cornelio. Pero mientras Pedro está con Cornelio, Pablo fue al desierto de Arabia. Mira Gálatas 1, volviendo a nuestro texto. Gálatas 1, versículo 12. Porque ni le recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo fue enseñado directamente por el Espíritu Santo. ¿Dónde? Versículo 13. Porque ya habéis oído cuál fue mi conversación en otro tiempo en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehemente celoso de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria, dice Pablo, para que le predicase entre los gentiles. Desde luego no consulté con carne y sangre, ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasados 3 años. Entonces estaba donde? En Arabia por 3 años. ¿Dónde? En Arabia. Estoy de lo más seguro que fue a Monte Sinaí. Está en Arabia. También Moisés subió a Monte Sinaí. También Elías subió a ¿dónde? Monte Sinaí. Cristo subió ¿dónde? A Monte Sinaí. Y Pablo fue enseñado ahí en el Monte Santo, Sinaí, donde Moisés había recibido la ley. ¿Ok? Entonces Pablo recibió esta dispensación, la dispensación de la gracia de Dios. ¿Qué es dispensar? Dispensar es entregar. Dispensar es dar, obsequiar, regalar. Dispensar. Entonces Pablo dice que lo que él recibió directamente del Espíritu Santo es la dispensación de la gracia. Mira 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, versículo 17. 9, 17. Por lo cual, si hago esto de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me ha sido encargada. ¿Qué premio pues tendré? Cierto que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, por no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar más. Mire Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Me gusta oír las hojas doblándose. ¿Ok? Es un buen sonido. Efesios capítulo 1. Y mira por favor, versículo 9. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así que las que están en los cielos como las que están en tierra, en él digo, en Cristo, es decir, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinado conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad, y que fuésemos para la alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo. Dice Pablo 15 veces en este capítulo, Efesios 1, en Cristo, en Cristo, en Él, en el Señor Jesucristo. Nuestra salvación está en Cristo.
¿Ok? Mira capítulo 3, Efesios 3. Versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, el prisionero de Cristo, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de ¿qué? De la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Entonces Pablo dice, a Dios le había revelado este misterio a él solamente. Pablo es muy arrogante con esto. En Romanos capítulo 2, él dice, mi evangelio. Yo estaba pensando que era el evangelio de Jesucristo. Sí, es el evangelio de Jesucristo, pero revelado a Pablo, entonces pertenece a Pablo. Y si no crees el evangelio de Pablo, no puedes ser salvo. Ok, vaya a la iglesia católica y creer este otro evangelio, maldito tú eres. Ok, solamente el evangelio de Pablo. En Romanos capítulo 16, otra vez más lo dice, mi evangelio. Ok, en Romanos 2 lo dijo diciendo, en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Imagínate eso. Dios está en los cielos, en su gran trono blanco, tiene presente las multitudes, billones de los que hayan vivido en toda la historia de la humanidad. Y está juzgando sus corazones, sus motivos, sus intenciones, sus obras, conforme a un solo hombre, Pablo. Imagínate. Pero Pablo lo dijo así. Hay que elegir. ¿Vas a creer a Pablo o vas a creer a la Iglesia Católica? Ok, volviendo a nuestro texto, Gálatas. Entonces, versículo 12, porque ni le recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. 13, porque ya habéis oído cuál fue mi conversación. Ahora esa palabra conversación es una palabra arcaica que tiene que ver con el estilo de vida de uno. Déjame darte un ejemplo de eso. Mira 1 Pedro 3. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra conversación? Una palabra arcaica. No es solamente el platicar de dos personas charlando. No. Tiene que ver con el estilo de vida, el comportamiento de uno. Primera de Pedro, el conducto, exactamente. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Semejantemente vosotros mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres. Ok, no es hablar, es el conducto. Ok, considerando vuestra casta conversación, que es con reverencia. ¿Qué? La compostura de las cuales no sea exterior con encrespamiento de cabellos y atavío de oro, ni en composición de ropas, mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces tiene que ver con la conducta de una persona. Mira el conducto. Mira Santiago 3. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es tus obras. Tus buenas obras es la conversación tuya. ¿Ok? ¿Entiendes eso? No es tu plática, no es un charlar. ¿Ok? Puede incluir eso. Porque estás diciendo malas palabras, tu conversación no es buena. ¿Ok? O si estás chismeando, eso no es buena conversación. De dos formas, de dos sentidos. ¿Ok? Pero conversación mayormente en la Biblia, aunque sea una palabra arcaica, quiere decir con el conducto de uno. Volviendo a nuestro texto. 13, porque ya habéis, Gálatas 1, versículo 13, porque ya habéis oído cuál fue mi conversación en otro tiempo en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia
de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Mira 1 Corintios, muy importante. Esto es el cuerpo del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1. El cuerpo de Cristo. Dice Pablo, yo perseguía el cuerpo de Cristo. ¿No te acuerdas la palabra que dijo el Señor Jesucristo cuando le apareció a Pablo en el camino llegar a Damasco? ¿Qué dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Bueno, ¿cómo estaba Pablo persiguiendo al Señor Jesucristo? ¿De qué manera? Jesucristo ya se había muerto y ascendido a su Padre. A la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? 1 Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. No es el edificio, no es el templo. Es la congregación, son los hermanos. ¿Ok? Mira capítulo 11. 1 Corintios 11, 22. 11, 22. ¿Qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Cuál es? Su cuerpo. Porque mira cómo dice Pablo en versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. La iglesia de Dios es el cuerpo del Señor. ¿Ok? Mira 1 Corintios 15, 9. 15, versículo 9. Dice Pablo, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Mira capítulo 10. Capítulo 10. Y versículo 32. 10:32 de 1 Corintios. Dice, sed sin ofensa a judíos, primer grupo, y a griegos, segundo grupo, y a la iglesia de Dios, tercer grupo. Entonces Dios mira a la humanidad, 7 billones de personas, y Él ve a 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos? Los judíos, pueblo de Israel. Número 2, los gentiles, los que no son judíos. ¿Ok? Y tercer grupo, ¿qué? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. ¿Ok? El cuerpo de Jesucristo. Ok, volviendo a nuestro texto. Mira otra referencia más. Mira primera Timoteo. Mantén tu dedo ahí en Gálatas. Y mira primero de Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Versículo 14. Esto te escribo con esperanza de que vendré presto a ti, y si no viniere tan presto, para que sepas cómo te convenga conversar, ¿dónde? En la casa de Dios. Mira la palabra conversar. Conversación. Es tu conducto. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es el cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? Volviendo a Gálatas. No es el templo. No es una denominación. No es una religión. No es la iglesia católica. Hoy en día la prensa siempre anda diciendo la iglesia. Refiriéndose a ¿qué? La iglesia católica. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un organismo espiritual compuesto de todos los miembros salvos, redimidos a través de los siglos durante 2000 años desde que Cristo se ascendió y envió su Espíritu Santo, el Consolador. Todos los que hayan sido redimidos son los que se componen de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y no es la iglesia bautista, ni la iglesia episcopal, ni la iglesia adventista, la iglesia católica, nada de eso. Eso es religión inventada. ¿Ok? Los que son salvos son miembros de la iglesia. ¿Ok? La verdadera iglesia. Volviendo a Gálatas. Perseguía a la iglesia, dice Pablo.
Versículo 14, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, Israel, judaísmo, siendo más vehemente celoso de las tradiciones de mis padres. Él era muy celoso. ¿Ok? Pablo perseguía a Jesucristo. Cristo dijo que su cuerpo, la iglesia, era a sí mismo. ¿Ok? Marido y mujer, ¿qué? Una sola carne. Cristo lo ve así. Cristo lo mira de esa manera. Él ve a su esposa, su novia, la iglesia, así como su propio cuerpo. ¿Ok? Entonces le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues a mí? También, esta iglesia es un solo cuerpo compuesto de judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia de Dios. Y este cuerpo de Jesucristo se llama la iglesia de Dios. Y dice Pablo que él había perseguido y siendo él celoso. Mira Actos 26, un ejemplo de este celo de Pablo. El celo de Pablo, siendo él un fariseo de los fariseos. 26, versículo 10. Dice Pablo, versículo 9, yo ciertamente había pensado conmigo que debía de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los príncipes de los sacerdotes, y cuando les hacían, ¿qué? Morir. Pablo era asesino. Eso es lo que hace la religión. La religión hace volar aviones a las torres para matar a gente. ¿Okay? La religión corta los cuellos, degolla a las personas que no quieren bautizarse. Eso se llama la religión. ¿Okay? Pablo dice, cuando les hacían morir, yo di mi voto contra ellos. Y muchas veces castigándolos por las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Tú sabes cómo uno fuerza a uno blasfemar? ¿Cómo tú vas a hacer un cristiano blasfemar? Torturándolo. Matando a sus hijos. Violando a su mujer. Exacto, violando a su mujer. Exactamente. Pablo era así. Un religioso, celoso, así como la Iglesia Católica y la Inquisición española. ¿Y qué pasó? Se convirtió. ¿Qué pasa cuando uno se convierte a Cristo? Ya no mata más, ya no tortura más, ya no persigue más, ya quiere hacer una sola cosa, predicar el evangelio para que esa persona escape del infierno. Amén. Un cristiano no tortura a nadie. Pero sí musulmanes, sí judíos y sí católicos. ¿Ok? Persiguen. ¿Ok? Así era Pablo. Volviendo a nuestro texto, Gálatas. Dice Pablo, y que aprovechaba, versículo 14, en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehemente celoso de las tradiciones de mi padre, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Ok, Pablo, desde su nacimiento, fue elegido por Dios. Me decían muchas veces, Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dios tenía un plan para su vida. Ahora, si Dios tenía un plan para la vida de Pablo, ¿no tiene un plan para ti también? ¿Somos todos igual en Cristo? Dios no es... ¿qué? ¿No hace acepción de personas? Dice la Biblia. Entonces Dios también tiene un plan para tu vida. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de tu madre. Yo maravillo a los que quieren poner ahí calvinismo.
Pablo no dijo antes del vientre de su madre, dice desde el vientre de su madre. Es otra cosa. ¿Ok? Entonces, partiéndose del vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para la vida de Pablo. ¿Y quién tiene la culpa si no cumplas tú el plan de Dios para tu vida? Tú tienes la culpa, no Dios. Si Pablo hubiera rechazado el evangelio, estando ahí él en camino para llegar a Damasco, persiguiendo a los cristianos, si hubiera rechazado a Jesucristo, hubiera muerto e ido al infierno, así como cualquier persona, sin cumplir la voluntad de Dios en su vida. ¿Ok? Sin cumplir el plan de Dios para su vida. Entonces Dios tiene un plan para ti. Dice ahí, me llamó por su gracia. Otra vez más, enseñando la gracia sin obras. ¿Ok? Es pura gracia, hermano. Nosotros somos salvos por la gracia, respiramos por la gracia, vivimos por la gracia, comemos por la gracia, trabajamos por la gracia y seguimos respirando por la gracia del Señor. ¿Ok? Es pura gracia. ¿Ok? Y sin la gracia del Señor no hay esperanza. 16. Dice Pablo, revelar a su Hijo en mí. Me encanta eso. Él está en mí y yo estoy en Él. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Desde luego no consulté con carne y sangre, ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 3 años. Salvo, Pablo, salvo. ¿Ok? Y pasa 3 años en Arabia recibiendo información y enseñanza del Señor. Ok, vamos a parar ahí en versículo 17. Hay preguntas sobre el texto hasta la fecha. ¿Qué tal son los presbiterianos aquí? Porque en Cuba eran un desastre, ¿viste? Dígame. ¿Qué tal son los presbiterianos aquí en este país? Porque en Cuba tenían muy mala reputación. Ellos sí creían en Cuba también así de salvación, sin obra, pero por eso entonces hacían lo que les daba la gana. Sí, y hoy en día también en los Estados Unidos, y hay bautizas así. Igual también. Pero eso es una confusión que tienen los bautistas y los presbiterianos, que han perdido la enseñanza de la santidad. ¿Okay? Estos grupos ponen énfasis en la santidad para obtener la salvación o para mantener la salvación. La Biblia y Pablo ponen énfasis en la santidad, no para ser salvo ni para mantener la salvación, sino para agradar a Dios. ¿Ok? Pero estos grupos, siendo salvos por la gracia, sin obras, a través en el proceso del tiempo, pierden esa santidad, tristemente. Y lo que tenemos que hacer es volver a esa santidad, no para ser salvos, sino para agradarle a Dios. Entonces, tradicionalmente, sí, los bautistas y los presbiterianos tienen lo que se llama la salvación por la fe solamente. Ellos tienen esa doctrina bien sana. Pero, a través del tiempo, pierden lo que se llama el discipulado. Porque mira, hay una diferencia en las escrituras de Pablo, hay una diferencia entre la salvación, que es por la fe, gratis, no tiene que hacer nada, un obsequio de Dios, un don gratuito de Dios, y el discipulado, que para ser un buen discípulo, uno tiene que hacer ¿qué? Empeñarse 100%. Esforzarse completamente, entregar todo al Señor. Tristemente hay pocos que se han entregado al Señor 100% hoy en día, pero eso es lo que Dios quiere ver, y es por amor que nosotros nos empeñamos, es por amor de Cristo. Lo que me motiva a mí, lo que me anima a mí es el amor que tengo por el Señor. Es la única cosa. Cada día yo me levanto y me
miro a mí mismo en un rumbo pecaminoso y yo me arrepiento diciendo, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero traerte placer y gozo en tu vida. Entonces ayúdame por favor a serte más fiel, un mejor discípulo. ¿Okay? El motivo es el amor solamente. ¿Okay? Esa es la diferencia. Otra pregunta. Sí, hoy en día la iglesia presbiteriana ha perdido su camino, su rumbo. Es verdad. Así como los bautistas. Es triste. Yo tenía un amigo en Cuba que era presbiteriano y cuando yo estaba enfangado allá, él salía conmigo en moto también y hacía todo lo mismo que yo hacía y yo le decía, ¿así tú piensas que tú vas a llegar al cielo? Y me decía, sí, yo soy salvo. Y yo le decía, tú estás loco, chico. Y tenía razón, pero... Y tenía razón. Pero embarcado. Pero era un borracho, Sí. un mujeriego. Pero embarcado. Otra pregunta. No, Oh, you can turn it off. Hermano Omar, por favor, no siga.